Buenas noches, bienvenidos una vez más a Itaca Entre Libros. Yo soy RJ Beltre y nos acompaña, Juan Martínez Miguel. como siempre. Hoy vamos a empezar una nueva serie de videos. Fue idea de Juan, entonces si gusta presentarla. Bueno, a esta sección la vamos a llamar El Escaparate. Lo que queremos es hacer reseñas tanto de colecciones como de editoriales para ustedes que nosotros ya conozcamos, eh, pero pues enfocándonos en tanto en la temática que tienen estas colecciones, en la estética que manejan para imprimir sus libros, en algunos de los títulos que nos han gustado de ellos y pues finalmente, como son opiniones, pues también ustedes podrán comentarnos si tienen algún punto de vista diferente, si están de acuerdo con lo que hemos presentado. Y lo vamos a sumar a nuestra sección ya conocida de Al lugar que fueres y a nuestras aperturas de caja. Entonces el día de hoy vamos a presentar al menos yo dos editoriales. ¿Usted cuántos va a presentar? Dos también. ¿Dos? Ok. Bueno, de ¿Gusta hecho, comenzar? en una vamos a coincidir. Pero si quiere, comience usted para de ahí seguir yo, porque nada más son dos libritos de una de Ok. las editoriales. Ok. Pues yo una de las que voy a presentar es Ciruela. Especialmente, de hecho, nada más tengo un Ciruela que no es de la colección, que es de Clarice Lispector. Que bueno, este lo compré en uno de las ventas especiales de Colofón. Pero los libros que más tengo de Ciruela o la colección en la que más me he enfocado de Ciruela es en estos bonitos libros de Ciruela medieval, que bueno, ahorita ya no es muy fácil conseguirlos, pero a mí me gusta mucho la edición de estos libros por fuera. La edición es muy agradable a la vista, incluso al tacto, la camisa y la posta son bastante, bueno, se siente la calidad de los materiales. Eh, esta colección tiene muy buenos estudios preliminares sobre todas las obras que imprimen. Aquí tenemos Raúl de Cambray. Este otro que tengo es de Ricardo Corazón de León, que bueno, este no lo he leído, pero en general creo que es el único que me falta de leer de estos. Todos los libros de Ciruela medieval tienen la misma calidad. Presentan presentan obras de la Edad Media, cantos épicos, ¿qué más? Bueno, gestas heroicas, eh, poemas. Incluso por aquí me parece que viene el libro de los 24 filósofos, que es un librito pequeñito. No recuerdo dónde está. Aquí está. Son más bien como aforismos muy breves, pero creo que valió mucho la pena comprarlo. Este libro recién lo vi en internet, lo estaban ofreciendo me parece que en 350 pesos, yo lo compré por 80 en Gandhi, no recuerdo. Entonces, pues hay una gran variedad de obras. Eh, Realmente no sé cuántos de esta colección sean. ¿Usted sabe cuántos son? No, pero sí es un panorama bastante amplio, No, porque además nos son bastantes. permite, nos permite ver también el estado de la literatura en el resto de Europa en ese periodo, ¿no? Porque, eh, bueno, en cuanto a textos de origen español, pues sí tenemos nosotros, como un país hispanohablante, bastante variedad, pero en cuanto a otros países, luego nos vemos reducidos a muy pocos títulos, ¿no? Entonces, También es lo que hace tan valiosa a esta colección. la colección. Sí, de hecho me parece que no recuerdo si es Juan de Burdeos o Raúl de Cambray. Solamente hay una o dos ediciones de esta obra, entonces, pues sí es bastante valiosa. De hecho, libros como El Bestiario o el libro de Percival son bastante cotizados, los he visto en más de 1500 de esta misma colección. Entonces, pues sí nos ofrece un panorama bastante amplio de la literatura en Europa. También tengo La disputa entre los animales y el hombre, que no es una obra europea.
pero también pues tuvo cierta influencia en el pensamiento de aquella época. Tengo la carta del Preste Juan, que fue la que Ujú. utilizó Humberto Eco para escribir Maudolino, que pues bueno, aún no se sabe si de verdad, eh, bueno, la legitimidad de la carta, si realmente la Ujú. escribió el Preste Juan o simplemente fue una broma como en el libro de Baudolino de Humberto Eco, que fue solamente una broma, una Ujú. troleada masiva en la Edad Media. También tengo, ¿Qué gente tan ansiosa hace eso? sí, me imagino que tiene mucho tiempo como para ponerse a pensar en ese tipo de cosas. Ajá, en esas estafas tan elaboradas. ¿Quién podría engañar de ese modo a la gente? Por el puro ocio. Gente sin qué hacer. Así También es. tengo este que es, bueno, son dos libros, La Orden de Caballería, Ujú. eh, es un anónimo, y también viene el libro de la Orden de Caballería de Ramón Llull, que viene mucho Ujú. bueno, aquí se habla sobre cómo se regían las órdenes de caballería, Ujú. o las características de las personas que querían ser armadas caballeros, sus Ujú. normas, sus reglas, cuándo rezar, qué rezar, etcétera, etcétera. Entonces son este tipo de libros que realmente eh, creo que eh, creo que en este mundo moderno de utilitarismo no se le vería mucha utilidad a este tipo de libros, pero es muy interesante ponerse a explorar sobre todos estos detalles, o encuentra unos detalles que Ujú. son muy interesantes. A lo mejor no son útiles, digo, uno no va a conseguir trabajo diciendo que se toda la colección de Ciruela, pero son libros bastante interesantes y sobre todo, pues, para la gente que esté interesada en toda la Edad Media y la mitología, creo que son unos libros que valen mucho la pena. Ujú. Así es. ¿Y ustedes cuáles tiene? De Ciruela yo nada más tengo de esa colección donde viene La vida nueva de Dante Dante. y las rimas de Guido Cavalcanti. Y de los otros, de otras series de Ciruela, nada más uno de Ítalo Calvino, me parece que es Si una noche de invierno un viajero, no estoy seguro si sí es ese, pero sí no es una editorial que yo haya explorado mucho. No son temas que bueno, a los que yo acuda con tanta frecuencia, pero sí, o sea, es interesantísimo el panorama que nos presentan. Sí, bueno, creo que uno no se puede dar el lujo de andar coleccionando todas las colecciones de Ciruela porque son un poquito caros, especialmente si uno no los casa en oferta especial o en las ventas que hace Colofón, Ujú. pues es bastante caro. Por Así ejemplo, es. comprarlos en los grupos de Facebook. Creo que alguna vez vi la colección, no recuerdo cuántos eran. Creo que pedían 35,000 pesos, entonces pues no es tan Sí. sencillo hacerse de toda la colección. Digo, hay Ujú. algunos libros que sí son muy, muy difíciles de encontrar, especialmente el bestiario y Ujú. el de Percival, los que mencioné hace un rato, creo que son los más difíciles de conseguir, pero Ujú. no sé, yo no pagaría 35,000 pesos No, de, yo una tampoco. exhibición. O tal vez a lo mejor No. si tuviera dinero, quién sabe, Ah, ujú. pero por Sí, lo sí. mientras, Sí, no es algo tan viable. Ujú. Y nos decía que tenía otra editorial de la que quería hablar. sí, tengo otra Ujú. editorial, que bueno, estas dos son las editoriales a las que he recurrido para textos sobre la Edad Media, Ujú. sobre mitología. Digo, sobre todo Ciruela, son las obras originales. La otra editorial es José J. Olañeta, Ujú. que tiene también cosas bastante interesantes. Realmente no sé identificar todavía cuáles son sus colecciones, no Ujú. es como que tan fácil como con Ciruela Medieval, creo que son muy Ajá. característicos, pero sí tiene varias colecciones. Estos, por ejemplo, se llaman Los Pequeños Libros de la Sabiduría, Ujú. que tienen un poco de todo. En este caso yo compré dos de mujeres místicas, uno de Ujú. los siglos XV a XVIII y el otro de la Edad Media. Ujú. Entonces, pues son textos que realmente sería difícil encontrar en alguna otra editorial, Así si es es. que no creo que los hayan editado. Tengo también El sentido espiritual de los mitos, que este es más bien una obra
¿cómo se dice? De análisis, donde se estudian el mito de Heracles y, si no me equivoco, no recuerdo qué otro mito se analiza en este libro, pero bueno, se analiza todo el trasfondo espiritual en la cultura griega a partir de Heracles y cómo el mito de Heracles representa muchos de los ideales de la sociedad de la antigua Grecia. Sí. Y también tengo este no lo he leído, El deseo, el ardor del corazón. Este simplemente me llamó la atención por la sinopsis que había en la casa del libro. Sin embargo, también creo que es un libro sobre hermenéutica. Creo que puede tener un poco de psicoanálisis sobre cómo se representa el deseo en la literatura. En este caso es más universal. Este otro, que tampoco he terminado de leer, el libro de los dragones, que presentamos en una de las aberturas de caja, se analizan distintos aspectos de estas criaturas en la Edad Media, en Asia, en Mesoamérica, me parece. Entonces se analizan todos los simbolismos que hay alrededor de esta criatura. Entonces, pues, si puede ver, hay un poco de todo. Así es. También encontré esta novela. Esta es una novela bastante moderna, El crepúsculo de los elfos. Pertenece a otra colección. Mitología zoológica, se hacen análisis de los simbolismos de los animales, y creo que fue el primero que conseguí esta editorial, que son las cartas de Abelardo y Eloísa. Yo había leído el libro de ¿cómo se llama esta escritora francesa? No recuerdo cómo se llama, pero es de editorial Acantilado. Ahí solamente se hacen referencia a las cartas, pero es más bien un estudio histórico, no las cartas como tal. Entonces, pues encontré las cartas y pues me gustó bastante la edición de las cartas de estos dos personajes. Y pues son las dos editoriales que creo que son de mis favoritas. Sobre todo, yo lo recomiendo si alguien está interesado en la mitología, en la Edad Media, en todas estas editoriales, creo que tienen bastante material que ofrecer. Y en ediciones bastante gratas a la vista. Así es. Y aparte, también como mencionaba, ¿no? Luego en las ventas que hace Colofón, que es la encargada de distribuirlos aquí en México, llegan a estar a precios mucho más accesibles que en otro tipo de librerías. También, por ejemplo, me acuerdo, corríjame si no, el libro del maestro Eckhart lo imprimía, me parece que también Ciruela, ¿no? No estoy seguro. Sí, es que no sé por qué no lo... El fruto de la nada, sí, aquí está. Sí, porque sobre ese, cuando eran los remates en el Auditorio Nacional, usted se acordará que se abalanzaban contra los 4 o 5 ejemplares que llevaban. Y eso que, pues, como usted recordará, nosotros llegábamos al principio e íbamos directo a donde estaba Colofón para pescar primero todo este tipo de obras. Entonces, sí, son editoriales que se enfocan en temas que no cualquiera. Yo creo que eso es parte de lo que le da un carácter tan propio, ¿no? De Olañeta, ¿iba a comentar algo? Sí, recuerdo que este libro volaba, no recuerdo no lo compré en uno de los remates. Y si lo compré, entonces no fue en el primer día. No sé qué suerte tuve que lo encontré por ahí aventado en 100 pesos. Ya sabe que este libro, nunca lo he visto que lo vendan, pero no quiero imaginar en cuánto lo van a ofrecer. Pero es como los de Bruno, entonces, sí. Pues sí. Antes Colofón era librería Cuyacán. No estoy seguro ¿No? si eran los mismos, pero sí les surtían, y en librería Coyoacán los vendían casi al precio, ajá. Sí, porque era el mismo fondo editorial, era Gredos, era algunos de Cátedra, de Alianza, Acantilado, Ciruela, Trota, Castalia, muy poquitos, pero también. Ajá. Sí, entonces, sí, yo siempre pensé que Colofón tenía esa librería. Me parece que no, pero pues sí eran precios muy similares. Entonces, era bastante competitivo. Desgraciadamente, pues la librería Coyoacán hace unos 2 o 3 años que dio paso a una pizzería.
y es muy triste pasar por allí y ya no poder entrar a seguir comprando acantilados baratos. Exactamente. O estos tigredos de los clásicos, que ahora ya están en 300 pesos porque la compró Océano. Entonces, pues sí, se extrañan esos tiempos. Sí, sí, sí. Bueno, yo comentaba de Olañeta nada más tengo 2 libros. Realmente cuando son, por ejemplo, las ventas de colofón, yo voy directo a acantilado y con lo que me llega a sobrar paso a ver lo de otras editoriales. Entonces es rara la vez que llego a Olañeta todavía con dinero que gastar. Sin embargo, me he comprado dos libritos. Este es de la colección Centellas. Es un pequeño libro ilustrado que, bueno, tiene una iconografía bastante buena con dibujos y fotografías sobre lo que hacía Egon Schiele en prisión. Hay que recordar que este pintor austriaco, pues, fue encarcelado por aquí dice, en 1912 el pintor Egon Schiele fue detenido y encarcelado bajo la falsa acusación de corrupción de menores. Su obra llegó a escandalizar mucho por la crudeza con la que mostraba, por ejemplo, el desnudo humano. Entonces, se me hizo bastante interesante cuando lo vi. Aunque suene demasiado materialista, pues también influyó que estuviera muy barato el libro. Y bueno, este es uno de los que tengo. El otro sí lo he leído mucho más a conciencia, sí era un libro que yo estaba buscando y en el momento en que lo encontré, pues no dudé en llevármelo, que es El Peregrino Querubínico de Ángelus Silesius. Es un libro de aforismos cristianos místicos. Llegaron a levantar algún revuelo pues sí, por la vehemencia mística con la que habla el autor. Es un libro del siglo XVI. Entonces, pues quedó en medio de toda esta lucha entre las distintas iglesias cristianas, este afán de la contrarreforma, de intentar hacer a los protestantes volver a lo que ellos consideraban el rito correcto, al católico. Entonces, es una obra que se enmarca en ese momento. Es bastante disfrutable porque luego sí queda uno pensando los silogismos que hace el autor, llega uno a sus propias conclusiones o ratifica las que tenía él. Entonces, sí es un libro también bastante raro porque me sorprendió, por ejemplo, que no se encontrara, que yo recuerde ahorita en el catálogo de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, y que en cambio lo fuera a encontrar en esta colección, que es precisamente también de los pequeños libros de la sabiduría, La sabiduría. ajá, como los de mujeres místicas que presentó él. Iba a comentar algo al respecto. No, Ah, iba a decirle que sí, son libros bastante uh-huh, disfrutables, digo, no es como una lectura que a uno lo intrigue o lo atrape como una novela uh-huh. moderna, pero creo que se disfrutan bastante porque uno llega a hacer ciertas reflexiones sobre lo que encuentra ahí. Eh, Digo, yo esperaba encontrarme hasta cierto punto cierta, em, ¿cómo se llama? Em, no extremismo, sino cierta, sí, cierta vehemencia, como lo mencioné ahorita en los Uh-huh. textos, pero no creo que son textos bastante ligeros. Creo que son textos que únicamente lo invitan a uno a reflexionar sobre la espiritualidad, sobre Uh-huh. Dios, sobre la vida misma. Entonces, son libros que valen bastante la pena si uno está interesado en hacer este tipo de reflexiones. Así es. Y si uno los Uh-huh. encuentra a buen precio, aunque suene utilitario, Uh-huh. yo no tengo problema. No, pues, es que el dinero no retoña, entonces muchas veces en el momento en que uno está comprando, pues debe de establecer una escala de prioridades y luego cuando uno ya vuelve con más dinero a la librería no encuentra lo que en otro momento pudo haber comprado, pero por X o por Y se decidió por otro volumen. Y bueno, yo cerraría hablando de dos colecciones
de Renacimiento, como ustedes han visto en las aperturas de caja, es una editorial a la que sigo mucho, una editorial que no solamente ha rescatado textos, no sé si son sus filiales, si están bajo la misma administración, pero al menos la librería de Renacimiento también vende Espuela de Plata y Ulises, que son otros dos sellos que también se han especializado en rescatar algunos libros, sobre todo en la primera mitad del siglo XX en España, pero también otros autores que o no leemos tanto en español o no leemos este tipo de obras en nuestro idioma, ¿no? Entonces, primero voy a hablar de este porque este va solito, este no tengo ningún otro de este editorial, porque bueno, se llama Colección Poesía Universal, serie menor, porque como ustedes verán, es prácticamente el mismo formato, pero en pequeño. Renacimiento tiene además una elegancia maravillosa para presentar la poesía, no cualquier editor sabe acomodar un texto poético dentro de la hoja que quede lo más elegante posible. Renacimiento lo logra. Y este, por ejemplo, es una selección de poesía de Paul Morand que se llama Oda a Marcel Proust y otros poemas. A Morand se le lee principalmente como un autor de libros de viajes. Entonces, su poesía ha sido muy desdeñada. De hecho, ya comentaba hace algunos años Mauricio Wiesenthal en uno de sus ensayos que cuando él era joven, en los años 60, ya Morand, viejo, ya de unos 80, 90 años, había quedado muy desdeñado por todas las novedades que había habido los últimos 40, 50 años en la literatura, cuando en los años 20, pues él escribió una serie de libros de viajes, sobre todo uno sobre Nueva York, que es maravilloso, y poco a poco había ido quedando relegado al olvido. Entonces, si eso ocurría en Europa, ya en ese momento, 50 años más tarde, no solo leerlo a él, sino leer su poesía es un asunto muy complicado. Entonces, esta antología realmente permite observar otra faceta de él y además no son libros caros realmente. Nuevos deben de estar entre así por muy barato 150, por muy caro 250 pesos, no son tan difíciles para acceder a ellos. Y precisamente la otra colección de la que quiero hablar es la colección Traducciones, porque, bueno, tiene también un amplio, muy, muy amplio catálogo de poetas en lengua española. Entonces, tanto de España como de Hispanoamérica han impreso sobre todo antologías que permiten hacerse además una visión bastante buena de los autores. No son como estas antologías en donde vienen un estudio introductorio que ocupa el 70% del libro y luego 3 poemas ahí mal insertados, sino que realmente se esfuerzan, como lo llamaría una amiga muy querida, en la curaduría del libro. Entonces, son selecciones muy cuidadas y que además permiten, por ejemplo, con autores que no están tan atrás en el tiempo, hacernos de una visión de conjunto muy buena. Está, por ejemplo, la que hicieron de José Lezama Lima, en donde pues uno no tiene que estar cargando con el tabicote este que sacó Sexto Piso o con los otros dos que sacó Aguilar en los años 70, sino que uno puede ver con el criterio del antologador, que obviamente pues como nosotros primero fue lector antes de seleccionar, la obra de los autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa de Lezama Lima a mí me parece fantástica. Son los sonetos de Crimea de Adam Mickiewicz. Mickiewicz es uno de los poetas más afamados de Polonia del siglo XIX. Sus textos inspiraron a pues sí, este surgimiento o resurgimiento, mejor dicho, del espíritu nacional polaco, después de que pues se llevó una parte Prusia, se llevó otra parte Austria y otra más los rusos. Entonces, Mickiewicz es realmente para ellos, en cuestión de cultura, una personalidad muy importante. Y estos son unos sonetos que precisamente escribió cuando lo deportó el zar a Crimea, en las orillas del Mar Negro,
por toda esta actividad que él realizaba a favor de Polonia. Está también, por ejemplo, esta antología que nada más se titula Poemas de D.H. Lawrence. A Lawrence pues lo conocemos más que nada por sus novelas, El amante de Lady Chatterley, ¿cómo se llama esta otra? La serpiente emplumada, pero también él tuvo su faceta como poeta. Eliot, por ejemplo, lo desdeñaba, decía que no era un poeta tan grande, me parece que sí era Eliot, pero tiene versos bastante buenos en esta antología. Además, me encanta la traducción que hicieron, es bastante fiel a lo que escribió Lawrence. Y por último, tenemos otro del que ya también había hablado en alguna otra ocasión, que es Lepanto y otros poemas de Gilbert K. Chesterton. Yo creo que estas son de las primeras 5 o 10, sí son el 4, el 6 y el 10 de esta colección, no son tantos números, pero realmente son selecciones bastante disfrutables. En los 3 casos, me parece... sí, en los 3 casos son ediciones bilingües, entonces en este pues aparece en polaco y en español, y en los otros 2 en inglés y en español. Entonces también eso le da un interés extra para quien conozca las lenguas de origen de los autores. Bien. Entonces, pues, estas han sido algunas editoriales de las que queríamos hablarles. Obviamente vamos a continuar con esta serie de videos. Vamos a hablar de todas las editoriales posibles en cuanto a calidad, tipos de obras que publican, tal vez incluso las traducciones, como ahorita lo hizo Juan. Entonces, pues esperamos que sea de su agrado. Si tienen alguna editorial de la que quisieran que habláramos específicamente, o si quieren recomendaciones sobre en qué editorial recomendamos a tal o cual autor, pueden hacernos sus comentarios. Y pues no sé, ¿le gusta añadir algo más? Pues no por el momento, solamente un pequeño aviso. El próximo video tendremos a nuestro primer invitado, entonces pues esperemos que estén atentos también para ver esta reunión que vamos a tener con un amigo de nuestro canal, que también tiene una pasión bastante grande por los libros, y ya nos hablará de ello en la siguiente semana. Así es. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Y los esperamos en la siguiente emisión de Ítaca entre libros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.